Hola amigos, ¿cómo están? Entonces les doy la bienvenida a esta nueva serie de mi canal de YouTube llamada Temas Polémicos. Ya tenemos varias series. En mi página legal pues aparece en la lista de series. Tenemos la serie de conceptos jurídicos fundamentales, de problemas jurídicos fundamentales, A New Law for a Humanity, la serie sobre historia. También tenemos la serie sobre derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo. Bueno, iniciamos una nueva serie que se llama Temas Polémicos, que es poner el dedo en la llaga en ciertos temas que generalmente generan debate, o que por lo menos generan debate contemporáneamente. Vamos a empezar con un tema que es el tema polémico por antonomasia, que es el tema del aborto. ¿Cierto? Este tema del aborto. Ahora bien, yo no trato de convencer a la gente de mis posiciones. Obviamente que uno como ser humano tiene una postura y más se ha manejado estos temas. Yo, como ustedes saben, yo he sido profesor de Derecho y uno de estos temas que he tenido que abordar en mis cursos de Derecho ha sido, por ejemplo, este tema del aborto. No se trata de convencer a la gente sobre mi postura, sobre lo que yo pienso. Se trata de poner el debate sobre la mesa, como ya saben las personas que han visto este canal, y que genere reflexión. El aborto. Bueno, ¿qué es el aborto? Pues la interrupción voluntaria del embarazo, que técnicamente se llama así, o sea, digamos que coloquialmente se denomina aborto, pero se llama interrupción voluntaria del embarazo. Ahora bien, pues como yo soy abogado, pues tengo una posición, digamos, legal, jurídica sobre este tema, pero pues hay una serie de posiciones filosóficas, médicas. Entonces, pues un médico tendrá una posición científica, médica, un sacerdote tendrá una postura religiosa, pues yo tengo una posición jurídica, pero también humana. Entonces ahí viene la primera discusión sobre el tema del aborto, vamos a llamarlo así, para ahorrar palabras, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo, entonces llamémoslo aborto. Que este es un tema que solo concierne a las mujeres. Yo respetuosamente digo que no. Yo pienso que este no es un tema solo que concierne a las mujeres, yo pienso que este es un tema humano. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando una mujer queda embarazada, pues el embarazo, digamos, el feto, el niño que está por nacer, pues no nació de los midichlorians, como en la Guerra de las Galaxias, que nació pues espontáneamente. Por obra y gracia del Espíritu Santo. También hubo un colaborador ahí que generalmente fue un hombre, ¿no es cierto? Ahora bien, los que hacen abortos, pues no solo son médicas mujeres, sino también hay médicos hombres. Los que hacen medicamentos abortivos, pues no solo son hombres, no solo son mujeres, sino también son hombres. Entonces yo pienso que este es un tema humano, en primer lugar. Esta es mi postura muy respetuosa. Claro, obviamente tiene que ver con la mujer, porque, como dicen las mujeres, concierne con el cuerpo de la mujer, pero yo personalmente pienso que no es un tema que solo concierne a las mujeres, por lo que yo ya estoy diciendo. La criatura tiene un padre. Los médicos que hacen abortos no son solo mujeres, también hay hombres. Los que hacen medicamentos abortivos no solo son mujeres, también hay hombres. El sistema de salud, que es el responsable de esto, pues no solo está en cabeza de las mujeres, sino también de hombres. Entonces, es un tema humano, no solo es un tema de las mujeres. Segundo lugar, el tema de la legalización o no del aborto. Pues tenemos unas posiciones muy curiosas que han sucedido legalmente en los últimos años. Primero en Estados Unidos, donde se reversó un precedente judicial que había en Estados Unidos, una sentencia de hace muchos años. Caso muy célebre donde la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que ningún estado podía prohibir el aborto. Hace algunos años, recientemente, ya no tan atrás, la Corte Suprema de Estados Unidos reversó ese fallo y dijo que no, o sea que los estados quedan en libertad en Estados Unidos para prohibir o no el aborto, ¿sí? O sea, entonces pues obviamente esa fue una postura que generó rechazo en sectores, digamos, llamémoslos proabortistas. En Colombia, la Corte Constitucional hace algunos años también había, digamos, revocado parcialmente el fallo que tenía una postura desde la década del 2000, cuando decía que el aborto solo se podía, o sea, eso era justificable en 3 casos, ¿no? El caso de acceso carnal violento, cuando había conflicto entre la vida de la criatura y la mamá, y el caso del aborto terapéutico, cuando el feto iba a nacer con graves deformaciones fisiológicas.
La Corte Constitucional recientemente precisamente dijo que el aborto ya no necesitaba esas 3 causales hasta la semana 24. Después de la semana 24 operan las 3 causales de justificación. Así quedó. Pero hace algún tiempo, ya muy reciente, hace aproximadamente un mes, aproximadamente, la Corte Constitucional dijo que el aborto no era un derecho y que hasta la semana 24 se podía practicar el aborto libremente sin que estuviera en curso las 3 causales de justificación, pero que quedaba en responsabilidad de los operadores de salud y en la ética médica determinar cuándo hay un aborto o no. O sea, determinó que ya era un problema de ética médica y de los operadores de salud y que el aborto no era un derecho y que después de la semana 24 solo podían operar en las 3 causales de justificación. Y dijo que el Congreso de Colombia tenía que legislar sobre este tema. Bueno, complicado. Este es un tema sumamente polémico, claro, porque las mujeres, digamos, el segundo argumento es que es un tema que concierne al cuerpo de la mujer, ¿cierto? Yo nuevamente respetuosamente digo no, porque ahí también se está disponiendo del cuerpo del que está por nacer. De hecho, en la legislación civil colombiana se habla del que está por nacer, del derecho a la vida del que está por nacer, ¿sí? En Colombia, en el Código Civil solo hay persona cuando hay nacimiento. Y se habla de que durante, digamos, en la etapa de gestación se habla de, digamos, del prospecto de persona, por llamarlo de alguna forma, del naciturus, pero se le concede protección a esa vida del que está en estado de gestación. Porque civilmente solo hay persona desde el nacimiento en el Código Civil clásico, que recoge la legislación del Código de Bello, de Andrés Bello, que hizo para Chile y que después tomó Colombia, pero eso fue estamos hablando del siglo XIX. Yo personalmente, particularmente y respetuosamente, digo, efectivamente, ahí no solo está el cuerpo de la mujer, sino también está el cuerpo de otra persona. Claro, no es persona, pero es una persona en potencia, digamos, llamémoslo otro ser. Entonces, decir que es solo el cuerpo de la mujer, pues personalmente pienso que no, ¿sí? Porque también se estaría disponiendo el cuerpo de otra persona. O mejor dicho, de otro ser, porque por lo menos en la legislación civil colombiana solo hay persona cuando hay nacimiento. Entonces, digamos que estas posturas frente al aborto, que desafortunadamente quienes están en contra del aborto pues hablan que son pro vida. Entonces yo digo, entonces los que están a favor del aborto, ¿qué son? ¿Pro muerte? Este es un tema humano que no es blanco y negro. La postura absolutista de estar en contra del aborto desconoce que hay una serie de circunstancias en las cuales yo no diría que se legitime el aborto, pero por humanidad yo pienso que si una mujer aborta no tendría por qué ser, digamos, criminalizada. Por ejemplo, el caso del acceso carnal violento, el caso que yo, por ejemplo, en caso de violación múltiple, hay mujeres que han sido violadas por muchos hombres. Imagínense que una mujer de estas queda embarazada. Pues si aborta, de cierta forma, pues sería algo pues, elemental de humanidad. Ahora bien, el tema de legalizar el aborto trae un problema. Yo sobre esto he cambiado mis posturas porque resulta que inicialmente yo tenía una postura, digamos que estaba en contra de la legalización del aborto. Después yo pensaba que se podía legalizar el aborto. Pero, ¿qué pasa si se legaliza el aborto plenamente? Digamos, un tanto, digamos, decir, bueno, sí, abortemos y no hay ningún problema. Sí, sobre eso. Yo pienso que eso genera un mal mensaje a la sociedad sobre el tema del derecho a la vida y sobre el tema del derecho a la vida de quienes están por nacer. Obviamente, la criminalización del aborto puede traer consecuencias, como lo han dicho el tema de los abortos clandestinos, de las clínicas clandestinas. Entonces, pues es mejor que las mujeres vayan a abortar en lugares, digamos, limpios, en lugares higiénicos, lugares permitidos. Pero personalmente yo como abogado pienso que por lo menos pedagógicamente manda un mal mensaje a la sociedad permitir el aborto plenamente.
la ley tiene una diferenciación con la moral. O sea, no todo lo moral es legal, ni todo lo legal es moral. ¿Sí? Pero de cierta forma la ley tiene una guía, digamos, de comportamiento, decirle por lo menos unas líneas rojas de comportamiento a la gente. Sí, por ejemplo, pues hay personas que se guían no por el código penal o por la ley, sino pues se guían por la Biblia o por su religión, ¿sí? O por el Corán o, en fin, los Vedas de los hindúes. Pero hay personas que se guían también por la ley. O sea, dicen, mire, aquí en Colombia está prohibido robar, aquí en Colombia está prohibido matar, aquí en Colombia está prohibido el aborto. Entonces yo pienso que si se legaliza el aborto, desafortunadamente eso generaría un mal mensaje para las personas. ¿Sí? Las personas, bueno, esto es para abortar, entonces, sí, hagamos fiesta, como dicen. Yo pienso que ese es un tema también de responsabilidad. Alguien dice, eso es una postura de ultraderecha, eso es una postura retrógrada y no sé qué, no. La vida, como incluso lo dice un político colombiano, la vida es sagrada, ¿no es cierto? Fuera de eso, desde un punto de vista moral, defender la vida es un imperativo del ser humano. Defender la vida es un imperativo del ser humano, desde un punto de vista legal y moral. Ahora ven, que el nasciturus no sea persona no implica que ahí no haya vida. ¿Sí? De hecho, una columnista y polemista en Colombia dice que no, que es que cuando la mujer queda embarazada, que hay como una especie de coágulo de sangre y que lo que hay es un coágulo de sangre, es que eso se puede echar a la caneca. No, porque todos fuimos eso. Entonces en algún momento fuimos un coágulo ahí, una unión de un óvulo y un espermatozoide. En principio fuimos un coágulo, pero ahora somos seres humanos. Entonces yo veo que el peligro de legalizar el aborto plenamente, sin este tema de las causales de justificación, bueno, en fin, y todas las aclaraciones que ha hecho la Corte Constitucional de Colombia, pues que es la postura que yo conozco. Me parece que legalizar plenamente el aborto puede ser peligroso desde un punto de vista de mandar un mal mensaje a la gente, ¿sí? Sobre el tema de la vida, o sea, el desprecio por la vida humana. Que todos fuimos coágulos. Entonces alguien puede decir, bueno, por ejemplo mi cuerpo pues es un montón de huesos y músculos, hay sangre ahí, pero yo soy un ser humano, ¿sí? Todo ese cúmulo de huesos y músculos y sangre conforma un ser humano, es un ser humano, ¿sí? Y pues digamos, si alguien me mata, pues está matando a un ser humano, no está matando a un muñeco ahí. Entonces hay una postura de deshumanización en eso que hay que tener mucho cuidado. Y yo lo he pensado y yo digo, bueno, sí, de cierta forma esa postura intermedia que trae, por ejemplo, la Corte Constitucional, yo particularmente la comparto. Pero ahora bien, legalizar plenamente el aborto traería, como le estoy diciendo, un mal mensaje, sobre todo a la juventud. ¿Por qué digo a la juventud? Porque de cierta forma cuando uno es joven, pues cuando uno es joven, el criterio de uno más o menos es, en cierta forma, que no digo plenamente, pues divertirse y pasarla rico y los amigos, y muchas veces hay la presión de los amigos y la presión social. Y que los jóvenes digan, bueno, esto es legal, bueno, entonces dediquémonos a votar. Y qué pena yo decir esto de una forma tan ruda, votar a fetos a la caneca y hagámosle. No, yo pienso que a los jóvenes precisamente hay que instruirlos en una sexualidad responsable, precisamente para impedir que ellos lleguen al tema del aborto. Ahora, hay temas extremos, por ejemplo el caso que son las causales de justificación, acceso carnal violento, en la que sí debe existir, digamos, un criterio de compasión. De hecho, por ejemplo, mi profesor de filosofía del derecho de la universidad, él decía que ese criterio había que rechazarlo. Él tiene una postura totalmente en contra del aborto. Y él decía que la compasión no podía justificar una frente al derecho a la vida. Es que hay derecho a la vida ahí tanto de la mujer como el derecho a la vida del que está por nacer. Entonces, claro, ahí hay un enfrentamiento de derechos. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues desde una postura pues mesurada, ¿no es cierto? Entonces, por el caso de acceso carnal violento, si una mujer queda embarazada, entonces, lógicamente, si la mujer aborta, pues, ¿qué sentido tiene criminalizarla? Ahora bien, eso también tiene que ver con el derecho penal, que yo también soy partidario de que el derecho penal tiene que tener también otros objetivos, y ese derecho y ese carácter punitivo del derecho penal, de una persona comete un delito y para la cárcel, pues
¿Qué sentido tiene eso, sí? Yo pienso que hay otras sanciones y otros castigos, entre comillas, porque el derecho penal nació desde un punto de vista netamente punitivo, incluso desde la vindicta, desde la venganza. Y eso ha venido teniendo unos caracteres diferentes y humanitarios, ¿no es cierto? Pero yo pienso que, de cierta forma, castigar con cárcel, por ejemplo, una mujer que aborte, pues hasta qué punto eso es... Uno incluso podría decir que eso es inmoral, pero que tenga otro castigo. No sé, es que pues el simple hecho de llevarle un proceso legal y todo eso a una mujer que aborte, pues es complicado. Entonces mi postura en ese sentido, yo comparto mucho la postura de la Corte Constitucional de Colombia hasta cierto punto. No comparto del todo lo de la interrupción del embarazo hasta la semana 24, porque en la última sentencia de la Corte Constitucional dice, sí, pero esto aquí no es, hagamos fiesta. Hay una responsabilidad ética médica y el aborto no es un derecho. Ahora bien, ¿por qué el aborto no es un derecho? Porque sería una contradicción, sería un oxímoron. Un oxímoron es una frase que se contradice en sí misma, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, el agua seca, ¿no? Pues el agua es mojada, bueno, ¿sí? Es una contradicción. Entonces, decir que hay un derecho al aborto implicaría decir que hay un derecho a la muerte. Y el ordenamiento jurídico no puede tener dos derechos contradictorios, el derecho a la vida y el derecho a la muerte, porque es un oxímoron. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que el aborto no es un derecho. Claro, alguien dice, bueno, pero la Corte ha dicho que el aborto es un derecho. No, el aborto, en primer lugar, pues es un hecho humano, es una tragedia, que tiene unas consecuencias jurídicas, no sé si para bien o para mal, pero las tiene. Yo pienso precisamente que, por eso pienso que esta postura de legalizar el aborto plenamente puede traer consecuencias graves para la sociedad en el sentido de la deshumanización del ser humano, ¿sí? Estamos viviendo una época de inteligencia artificial, de robótica, de transhumanismo, de todo eso, donde nos ponen contra la pared en el sentido de nuestra humanidad, ¿sí? Donde dicen, bueno, va a llegar un momento en que los humanos no vamos a ser necesarios para nada, porque todo lo puede hacer un robot. O sea, es como si la vida humana no tuviera ningún significado, porque no, es un montón de huesos, carne y todo eso. Obviamente desde una postura religiosa, claro, pues por ejemplo, pues los 10 mandamientos, no matarás, ¿no es cierto? Y el de no matarás implica también, pues, no asesinar la vida en general, como sería el que está por nacer. Este tema, y de hecho este es el ánimo de estos videos, genera, como dicen, posturas encarnizadas. Claro, para las mujeres es muy difícil, porque son las mujeres las que tienen que soportar en últimas un embarazo. Y si es un embarazo no deseado desde cualquier punto de vista, pues una mujer se puede, digamos, sentir ofendida y decir, pero a ver, entonces la ley me va a castigar a mí por abortar. Pero también desde otro punto de vista, miremoslo hacia atrás. ¿Por qué el Estado no promueve la educación en sexualidad responsable? Enseñarle a los jóvenes, incluso no solo a los jóvenes, enseñarle a la gente, bueno, esto pasa, aquí hay estos métodos anticonceptivos, hay que tener cuidado porque pues pueden hacer un ser humano en 9 meses después de lo que usted haga. ¿Sí? Por ejemplo, yo pensaría cómo yo le hablaría a mis hijos. Yo no tengo hijos, ¿sí? Yo he tenido estudiantes, pero es muy diferente hablarle a estudiantes que hablarle a hijos, porque a los estudiantes hay que hablar de una forma más técnica, ¿sí? O sea, uno no es el papá de ellos, ¿sí? En cambio, ¿cómo yo le hablaría a mis hijos? Pues yo a mis hijos, cuando fueran adolescentes, yo les diría, mire, pues yo no les puedo prohibir que tengan relaciones sexuales sin estar casados, porque igual si yo les prohíbo probablemente lo hagan, porque lo que está prohibido es como más atractivo. Pero lo único que yo les voy a decir antes de tener relaciones sexuales es que piensen que antes de tener relaciones sexuales, porque si las tienen que pensar que puede existir la probabilidad de que en 9 meses tengan una vida humana ahí. Y abortar no es que yo quedo embarazada, entonces vamos y abortamos. No, porque eso no es un juego. Yo conozco mujeres que han abortado y han quedado traumatizadas por el aborto de por vida. Y conozco incluso hombres que han quedado traumatizados porque su pareja abortó. Eso no es un juego, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso.
una persona irresponsable en redes sociales, una señora que decía que eso era aborto, uno iba a abortar, después iba a comer helado. No, eso no es así, eso no es un juego. Entonces yo le diría por ejemplo a mis hijos, ya sea una mujer o un hombre, van a tener relaciones sexuales, bueno, utilicen métodos de anticonceptivos, el preservativo, tal, pero piensen que si van a tener, puede existir la probabilidad que en 9 meses, pero en 9 meses va a poder tal que nazca un niño. Y el aborto no es una opción. El aborto no es una opción. ¿Por qué no es una opción? Primero, desde un punto de vista de salud, hay muchas mujeres que han tenido dificultades en procesos de abortos. Incluso una mujer, por ejemplo en Argentina, una señora que era una muchacha que estaba totalmente a favor del aborto, se practicó un aborto allá y se murió. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Primero desde un punto de vista higiénico, sanitario. Segundo, desde un punto de vista psicológico. También desde un punto de vista espiritual es una deshumanización. O sea, lo que decía esta señora aquí en Colombia, que el feto era un coágulo, ¿no? Pues que todos fuimos coágulos. Y pues eso lo podemos decir del cuerpo humano. Es que si uno se pone a mirar el cuerpo humano, pues el cuerpo humano es un montón de sangre y huesos. Pero no solo eso. Tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos una mente, tenemos sentimientos, emociones. Nosotros no solo somos el cuerpo. Estamos más compuestos. O sea, somos seres complejos. Y no podemos permitir esa deshumanización. Entonces, a mí me preocupa mucho eso. A mí me preocupa eso, que al legalizar el aborto se genera un proceso de deshumanización. Por la guía moral, claro. Es que pues hay gente que se guía moralmente por la ley. ¿Sí? Dicen, yo hago todo lo que la ley no me prohíba. Y de hecho eso lo dice la Constitución. La Constitución dice que los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Entonces, pues, punto. Entonces hay gente que se guía por la ley. Otras personas se guían por otros motivos espirituales, religiosos. Pero entonces legalizar el aborto totalmente, 100%, decir, sí, aborten, genera un mal antecedente y genera un mal precedente. Y en este tema que estamos viviendo actualmente, la preocupación hacia lo que va a pasar con la humanidad frente a todos estos temas que estamos viendo de robótica, inteligencia artificial, pues legalizar el aborto plenamente implica un problema de deshumanización. ¿Sí? Un problema de deshumanización. Que me preocupa, ese aspecto a mí es el que me preocupa. Entonces, se puede dejar en el Código Penal, pero yo insisto, se puede dejar en el Código Penal, pero que el castigo sea otra cosa. O sea, que el castigo no sea, sí, una mujer que aborta, entonces mandémosla a la cárcel. No, yo pienso que el castigo puede ser otro tipo de castigos. Y el Código, desafortunadamente, la ley penal y la política criminal no ha avanzado en eso. En generar otros métodos, digamos, de castigo, entre comillas, que no solo sea mandar a una persona a la cárcel. Hay también trabajo social, hay también castigo, digamos, pedagógico también. Bueno, entonces, pues, léase este tema de la reproducción responsable, el tema del trabajo, el tema, por ejemplo, de ir a fundaciones. Bueno, hay diferentes formas, pero no solo la cárcel. ¿Qué hace uno con una persona en la cárcel? Sí, ahí, no, porque abortó. Eso sí no tiene ningún sentido. Pero yo lo miro desde esa preocupación, no sé si me entiende. Ahora bien, se habla mucho que el tema del aborto también está siendo muy promovido, porque detrás se están moviendo unos negocios sucios con temas de células madre y todo eso, fetos. Pues eso sí ya es un tema de corrupción ya complejo. Eso sí ya es la deshumanización y eso ya es un tema ya corrupto. ¿Sí? Entonces, pues si el aborto está promoviendo con eso, pues no, pues definitivamente entonces no hay que promover el aborto. ¿Ok? Entonces, esa es mi postura frente al aborto. Primero, que no es un tema solo de mujeres, por lo que ya dije. Segundo, que no es un tema de blanco y negro. Yo estoy muy de acuerdo con la postura de la Corte Constitucional hasta cierto punto, hasta lo de la semana 24 me parece peligroso, porque genera un vacío legal ahí. La Corte dijo que eso lo tenía que resolver el Congreso, pero también un poco legalizar el aborto plenamente tiene sus problemas. Es un tema que toca revisarlo desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Y lo tercero, pues también hay que revisar la ley penal y la política criminal en cuanto a los castigos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo prevenir todo este tema del aborto? Pues con educación. ¿Sí? Por ejemplo, una comentarista colombiana decía, ¿cómo así? ¿Qué educación? ¿Por qué educación? Sí, claro, es que hay mucha gente que tiene relaciones sexuales jóvenes y piensan que eso es un juego.
No saben que no existe un método anticonceptivo 100% eficaz. Si usted tiene relaciones sexuales, tenga la mentalidad de que en 9 meses van a ser una persona. Ahora bien, bueno, otro tema que es el de la libertad. Libertad. Entonces, que esto es un tema de libertad de la mujer. Y primero, no es un derecho. La Corte Constitucional de Colombia lo dijo y ya expliqué por qué el aborto no es un derecho. Ahora, el tema de la libertad. ¿Sí? Que hay que garantizar la libertad del ser humano. No, esto no es un tema de libertad. Esto no es un tema de libertad. ¿Por qué? Porque la libertad no es que yo haga lo que a mí se me dé la gana, que es lo que muchos liberales piensan. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Cuando en la libertad yo le causo un mal a un tercero, ahí no hay libertad, ahí hay libertinaje. ¿Qué es lo que pasa en el caso del aborto? Entonces, abortar por abortar sin algún tipo de justificación, le estoy causando un mal a un tercero. Ese tercero es el ser que está por nacer. Entonces ahí no hay libertad. ¿Sí? Por ejemplo, lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de la legalización de la droga, que es un tema que vamos a tratar más adelante. No, es que yo tengo la libertad de consumir droga, lo que sea, porque eso es mi libertad. No, usted no es libre. Usted está sujeto a sus instintos. Usted no es una persona libre. En el caso del aborto tampoco hay libertad, porque uno no puede decir libertad cuando se le está ocasionando un daño a un tercero. ¿Sí? Me explico. Yo salgo a la calle hoy y le pego una puñalada a una persona y digo, es que como yo soy libre. No, usted no es libre ahí. ¿Por qué? Usted no es libre ahí porque usted lo que hizo fue causarle un mal a un tercero. Entonces ahí no hay libertad. Ahí no está haciendo uso de su libertad porque con su libertad le está generando un mal. Lo mismo pasa en el caso del aborto. Entonces ahí no se puede hablar de libertad, de garantizar la libertad. Es como, por ejemplo, si se legaliza el homicidio. No, es que hay que garantizar la libertad de que la gente salga a la calle y mate al que sea. Lo mismo pasa con el caso del aborto. Entonces ahí no hay libertad. Podríamos quedarnos aquí hablando. Yo he tratado algunos temas. También, este tema también se puede abordar desde un punto de vista científico, religioso, bueno, etc. Yo solo lo abordé brevemente desde el punto de vista legal, sobre mis preocupaciones mis actuales preocupaciones frente a este tema. Espero que lo hayan entendido, no se haya mal entendido. Entonces, este es el primer tema polémico que hemos tratado, el tema del aborto. Me gustaría ver los comentarios que ustedes hagan, tengan la libertad de dejar sus comentarios. Yo solo borro comentarios que sean groseros, o sea, por ejemplo, sí, cosas groseras yo los borro, pero generalmente cuando me hacen algún comentario, pues yo lo dejo. Y que si no están de acuerdo con mi postura, bueno, pero que sea respetuosa. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con su posición porque esto, perfecto, no hay problema. Pero hay gente que no comenta sin estar insultando, o sea, como que tienen que estar insultando, por ejemplo, todos estos trolls y haters. Entonces, cuando ya la cosa ya es como generar mal ambiente, yo como borro el comentario, pero generalmente lo dejo, yo no tengo filtro en los comentarios. Entonces, esta es la serie de temas polémicos, este es el primer video sobre el aborto. El segundo tema que vamos a tratar está muy ligado al tema del aborto, que es el tema, pues está ligado por el tema del derecho a la vida, que es el tema de la eutanasia. Aquí vamos a tratar otros temas. Más adelante vamos a hablar sobre el tema de la legalización de la droga. También vamos a hablar sobre el tema de ese enfrentamiento que posiblemente haya entre las máquinas y el ser humano y pues qué va a pasar, digamos. Vamos a tratar varios temas así polémicos, van a ser aproximadamente unos 10 temas polémicos y vamos a empezar precisamente con este tema del aborto. Espero les haya gustado este video, un poquito larguito, pues para que no quede tan resumido, o sea, que no sea una cosa así como de TikTok, listo. Entonces, para que una persona se siente y vea un video tranquilamente y pueda reflexionar sobre ese tema. Y el segundo video va a ser sobre el tema de la eutanasia. ¿Sí? Porque son temas polémicos. Poner el dedo en la llaga en ciertos temas. Así eso le genera un insulto. Hay gente que se pone brava. Es la postura que uno tiene. Yo estoy en contra de eso del pensamiento único. No, es que todos tenemos que pensar de esta manera y esto es lo correcto que hay que pensar. No, señor. Muchas veces esas corrientes de pensamiento llevan a la gente a pensar de una única manera y decir, eso es lo correcto. Si usted no piensa así, entonces usted es de ultraderecha, usted es un reaccionario, usted
cómo es que usted es un anacrónico, usted piensa de manera anacrónica. Entonces, yo pienso que lesionar el derecho a la vida es anacrónico. Es anacrónico. Y que el progreso sea coger y votar seres que están por nacer a la calle. Como, ¿sí? Eso es lo progresista, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es progreso. La deshumanización del ser humano no es progreso. Al revés, eso es retroceder. La humanidad va a avanzar cuando sea más humana, no cuando sea menos humana. Eso sí es progreso. Entonces, decir que es que el aborto es progresista y que defender la vida eso es retrógrado, eso no es cierto. Bueno, segundo video va a ser sobre la eutanasia. Espero les guste esta serie. Espero comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen un feliz día.